Hola, hola, continuando esta serie leyendo la Biblia todos los días, hoy vamos a leer un poquito acerca del contexto a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Yo tengo la Biblia latinoamericana y yo siempre les digo, especialmente para esta parte, que busquen su propia Biblia porque puede que su Biblia tenga otra página de contexto o puede que pase como la Biblia de Jerusalén que de cierto libro para acá no tiene esas páginas iniciales que debemos leer antes de leer cualquier libro nuevo. ¿Por qué? Porque nos enseña de ese libro y nos podemos situar un poquito mejor en exactamente qué es lo que está pasando. Así que busca tu Biblia y lee conmigo para que podamos en estos próximos días continuar con estas cartas pastorales. Y en mi Biblia latinoamericana dice así. Mientras la primera carta a Timoteo mostraba a un Pablo todavía libre en sus movimientos, esta la escribe desde una de sus prisiones, una reflexión de Pablo respecto de un amigo fallecido. Parecería indicar que estaría entonces en Roma. Se estaría, pues, en los años 61 al 63, o más tarde aún, durante un segundo y dudoso cautiverio de Pablo, pero esta interpretación se basaba en una mala traducción. Los temas de esta carta invitan a pensar que haya sido escrita desde Cesarea, donde Pablo estaba detenido por el gobernador Félix, en Hechos 24. La carta sería del año 58 y por lo tanto posterior a la primera en algunos meses. El comienzo de la carta tiene puntos de contacto muy notables, tanto con el discurso de Pablo en Hechos 26 como con la carta a los romanos. Sin embargo, no es tan sencillo interpretar las aproximaciones del tema o de un vocabulario para sugerir que la segunda carta a Timoteo tiene el mismo autor que la carta a los romanos. Quien piense que la carta fue escrita más tarde por otra persona, dirá que los pasajes paralelos fueron copiados de las cartas anteriores de Pablo para hacer creer en su autenticidad. Y al revés, cuando encuentre una idea un poco novedosa, verá en ella la prueba de que el autor no es el mismo. Tales comparaciones y referencias exigen un enorme trabajo y honradez para ser interpretadas correctamente. Pablo habla de su nueva condición de prisionero, que parecía que iba a prolongarse. Concentra entonces su atención en el lugar que tienen el fracaso y el sufrimiento en el plan de Dios. Fracaso aparente de muchas vidas cristianas después de una conversión y de comienzos prometedores. Sufrimiento del apóstol encadenado por causa del Evangelio. Por momentos imagina lo peor y se muestra dispuesto a sacrificar su vida como en Filipenses 1:20. Pero en otros momentos vuelve a la certeza que también se leía en Filipeos 1:19. Ese cautiverio forma parte de su misión y le permitirá dar testimonio del Evangelio frente a las más altas autoridades del Imperio Romano. No olvidemos que desde su partida de Mileto, y en una forma más radical después de su detención en el pueblo, Pablo dio vuelta a la página. Se despidió tanto del mundo judío como del mundo griego de Oriente, que conocía y amaba. No se equivocaba cuando veía el porvenir bastante sombrío. La presente carta retoma varios temas del discurso de Pablo en Mileto. Pablo prevé la difusión de los errores dentro de la iglesia y la formación de sectas. Timoteo fue el primero de los asistentes de Pablo en el tiempo y al que más amaba. Con esta carta, Pablo quiere transmitirle su fuerza y su convicción apostólica. Por eso le recuerda que la base, tanto de la vida de fe como de la actividad apostólica, radica en la meditación y el conocimiento de la palabra de Dios. Radica en la meditación y el conocimiento de la palabra de Dios. Todos somos apóstoles, todos hemos sido llamados a ser apóstoles, profetas, sacerdotes y reyes. Así que, amados hermanos, aprovechemos con un corazón abierto y dispuesto estas próximas cartas pastorales que vamos a leer y considerémonos nosotros también uno de esos que Pablo consideraba con tan alto honor.
ya que pues también nos dejó esta carta a nosotros. Hermanos, nos vemos entonces mañana para leer Segunda de Timoteo, capítulo 1. Dios les bendiga.